Bueno, un saludo. Preparé este video para que viéramos dos temas. Lo podemos hacer en un solo ejercicio, que es cómo insertar imágenes, y vamos a ver una manera específica de insertarlas, que es como raster image. Y también vamos a ver cómo se puede escalar con referencia, y vamos a utilizar esas imágenes también para ver cómo hacer esto de escalar con referencia. Yo lo voy a hacer en este archivo que ya les había enviado para crear bloques. Lo pueden hacer en este mismo archivo. Lo que debemos hacer cuando vamos a empezar a trabajar con imágenes es tener mucho cuidado de cómo manejamos los archivos. Entonces es importante crear una carpeta. Yo en este caso la voy a crear acá en el escritorio, y esa carpeta la vamos a llamar ejercicio figura humana. Bien, ya tenemos la carpeta creada y vuelvo a AutoCAD, y lo que quiero hacer es que este archivo, que lo tenía en cualquier otro lado, lo voy a guardar en esa misma carpeta. Y para eso nos vamos por acá a Save As, buscamos la carpeta dentro del escritorio que se llama ejercicio figura humana, y dentro de esta carpeta vamos a guardar este archivo. Entonces ya tenemos el archivo de AutoCAD guardado dentro de la carpeta que creamos. Yo la creé en el escritorio y ustedes la pueden guardar donde quieran. Lo importante es que esa carpeta contenga este archivo de AutoCAD, y también la vamos a utilizar para guardar ahí unas imágenes. Esas imágenes las vamos a buscar en Google. Yo voy a poner acá persona de pie para buscar una imagen de alguna persona de pie. Eh, por ejemplo, esta. Aquí tenemos una figura que está de pie. Es muy importante que esté completa, o sea, que no esté cortada los pies, que esté completa, y que pues puede tener fondo o puede no tenerlo. En este caso pues es como si ya estuviera recortada, pero podría ser una imagen común y corriente que tenga fondo. Esta imagen en este caso creo que está en JPG. Vamos a guardarla. Le damos botón derecho, vamos a la opción guardar imagen como, y vamos a ir al escritorio. En mi caso, pues porque tengo la carpeta, a la carpeta ejercicio figura humana, y ya está, la vamos a guardar con ese mismo nombre como venía ahí. Y ya tenemos en la carpeta el archivo de AutoCAD y la imagen. En este caso es una imagen en formato JPG. Podríamos trabajar con imágenes JPG o PNG. Entonces es importante que tengan eso muy presente, que escojan uno de esos dos tipos de formatos. Y cuando volvemos a AutoCAD, aquí podemos insertar la imagen de una manera muy sencilla. Simplemente vamos a, antes de insertar la imagen, pues a crear las capas que necesitamos para esto. Entonces vamos a entrar por acá a la configuración de capas y vamos a crear una que va a llamar Image. Esa la vamos a dejar con color blanco y con línea continua. La vamos a utilizar para las imágenes, y de una vez vamos a crear otra capa que se va a llamar a, vamos a organizarla por acá, a Figu. La vamos a utilizar para dibujar una figura humana. Vamos a trabajar con esas dos capas, y la capa a Figu vamos a ponerla con color rojo. Ya tenemos esas dos capas creadas, y para poder insertar la imagen, pues de una vez activemos la capa a Image para que al insertar la imagen quede en esa misma capa. Bueno, estando pues en esta capa, para poder insertar la imagen, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a la pestaña Insert, que es la segunda pestaña que tenemos aquí en el ribbon. Y en la pestaña Insert vamos a mirar que aquí tenemos un conjunto de comandos para las referencias, y por ahí podemos trabajar con archivos de WG como referencias externas, que no es el caso, y con imágenes. Para eso vamos a buscar este icono de Attach, es con el que podemos insertar imágenes de esta forma que les menciono, que es una referencia externa. Vamos a darle clic aquí en Attach, y vamos a ir a la carpeta donde tenemos las imágenes en el escritorio. Voy a buscar la carpeta que se llama ejercicio figura humana, y ahí encontré la imagen.
también tengan presente cuando estamos escogiendo las imágenes qué tipos de archivos tenemos aquí habilitados. Yo lo que les recomiendo es que lo tengan así como lo tengo yo acá. Todo tipo de imágenes, todos los archivos de imágenes los podríamos ver acá y de esa forma pues no tendríamos ningún problema para insertarlo. Entonces escogemos la imagen que tiene la figura humana de pie, le damos clic en Open y aquí se nos abre esta ventana. Lo que tenemos que hacer acá es mantener estas dos casillas activadas para que el punto de inserción lo podamos hacer gráficamente pues con un clic en la pantalla y para que la escala también la podamos definir con un clic sobre la pantalla. Teniendo esto así de esta manera, simplemente terminamos aquí con OK y miren que en el cursor yo tengo como ese rectángulo que ocupa lo que va a ocupar la imagen. Lo primero que nos pide el comando attach para insertar es indicar un punto. Yo, como les digo, pues acá me pueden servir estas figuras de estos caballos como referencia visual y lo voy a poner con un clic más o menos por acá. Y luego de poner ese punto de inserción, el AutoCAD me dice que le indique una escala. Esa escala se la vamos a dar gráficamente. Miren que si yo pongo el cursor hacia la derecha, este recuadro, este rectángulo que corresponde al formato de la imagen va creciendo o va decreciendo. Entonces yo lo voy a poner más o menos de este tamaño. No estoy muy seguro cuánto mide, pero yo sé que no es muchísimo más que lo que mide un caballo. Me puede haber quedado un poquito grande o me puede haber quedado un poquito más pequeña, pero con eso controlamos más o menos de qué tamaño queda la imagen inserta acá en AutoCAD. Ya tenemos entonces la imagen inserta. Es así de sencillo como se insertan las imágenes. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es lo que les decía ahorita de crear una carpeta solo para el archivo de AutoCAD y para las imágenes. Y si yo me tengo que llevar mi archivo para otro computador, lo que me debo llevar es la carpeta completa. Bien, ya tengo la imagen acá, ya la inserté. Acá pues si la selecciono podemos mirar en la pestaña Home que está en la carpeta, en la capa iMac. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a activar la capa AFIGU que ya habíamos creado. Y lo que vamos a hacer ahora es dibujar una línea guía. Esa línea guía yo la voy a dibujar con el comando Line, simplemente L como método abreviado de teclado. Y empiezo a dibujar, miren, desde la parte más baja de la figura, pero sobre la foto teniendo cuidado de que no se me activen los snaps que se activan aquí en la línea de abajo. Más bien me voy a subir un poco más y voy a tratar de ponerlo justo en el punto donde está la parte más baja de la figura aquí en el zapato. Ya tengo el punto base. En este momento voy a utilizar la tecla F8 para activar el modo ortogonal. Voy a poner el cursor hacia arriba y voy a asumir que esa figura humana mide 1,80. Es un hombre adulto, entonces voy a dar, dibujar una línea guía que también va a medir eso, 1,8. Y confirmo con Enter y termino con Enter. Entonces ya está, tengo la imagen, ya la inserté y dibujé esta línea guía desde el punto más bajo de la figura, no desde el borde de la imagen, sino desde el punto más bajo de la figura hacia arriba y en este caso mide 1,80. Tengo acá un ejemplo en el que la imagen es más grande que la línea guía, pero tal vez el procedimiento es el mismo si vamos a tener una imagen más pequeña que la línea guía. Ya con la línea guía sobre la imagen que queremos escalar, pues lo que queremos hacer ahorita es que la figura humana que está en esta foto mida lo que mide una persona en escala real, en escala 1 en 1, que es lo que mide la línea guía. Entonces, para poder hacer esto, tenemos que utilizar el comando escalar, que ya lo hemos visto, lo habíamos visto siempre con una opción que era indicándole un factor y si uno le ponía un factor 2 pues lo que estaba escalando quedaba al doble o si le ponía un factor 0,5 lo que estaba escalando queda a la mitad. Esta vez no lo vamos a hacer con factor sino con referencia. Entonces para eso primero llamamos el comando escalar, yo lo hago por teclado, teclas SC, confirmo con Enter, me pide seleccionar un objeto, selecciono la imagen, para poder seleccionar la imagen tengo que hacerlo en el borde, confirmo con Enter y lo primero que me pide es que le asigne un punto base. Acuerden siempre leer la línea de diálogo. Ahí nos está pidiendo un punto base y ese punto base ¿cuál va a ser? Voy a seleccionar el endpoint de la línea guía que dibujé. El endpoint inferior de la línea guía que dibujé, que va a ser este. Y una vez asigné ese punto base, AutoCAD me pregunta que pues me pide que le indique un factor de escala. Le puedo dar una opción que es copy o le puedo dar esta opción que es referencia. Lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a seleccionar esa opción de referencia
Y ya cuando entramos a utilizar el comando escalar con este método de la referencia, tenemos que usar 3 puntos. ¿Cuáles van a ser esos 3 puntos? El primer punto va a ser el mismo punto base de la línea guía. El segundo punto va a ser sobre la figura humana, no sobre la línea guía, sino sobre la figura humana, en la parte más alta de la figura. Miren que aquí está pues como el punto más alto en la cabeza de la figura. Voy a seleccionar este como el segundo punto. Y el tercer punto va a ser el final de la línea guía. Lo que estamos haciendo es decirle que ese segundo punto que estaba en la cabeza de la figura en la foto coincida con el endpoint superior de la línea guía. Y ya está. Así de sencillo es escalar con referencia. Miren que si yo tomo esta distancia, esta figura humana pues va a medir exactamente lo mismo que la línea guía, o sea, 1.8. Ya podría, por ejemplo, borrar la línea guía y ya tengo esta figura humana escalada. Esta imagen ya la tengo escalada y puedo pues trabajar con ella. Eh, Hoy pues lo que haríamos es pues no solamente ya la escala, ya sabemos cómo insertar las imágenes, sabemos cómo escalarla con referencia, que era lo más importante en el video. Queremos hacer una cosa adicional y es dibujar una polilínea en el borde de toda la figura. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para que ustedes empiecen a crear sus propios bloques de figuras. Yo les había pasado algunos. Lo que pasa es que, pues digamos que estas son las figuras que todo el mundo tiene, que todo el mundo se rota por ahí, pues, pero con esto podemos crear bloques propios. Si se toma el trabajo de calcar esta figura, tendrán una figura humana para utilizarla en las secciones y en las fachadas para el resto de la vida, que nadie más va a tener. Entonces, vale la pena que crean sus propios bloques de figuras. Entonces, aquí, pues simplemente vamos a hacer esto de dibujar una polilínea por todo el borde. Entonces llamo el comando polilínea, lo hacemos en esta misma capa de figura, a figu, y lo que voy a hacer es que voy a comenzar a delinear esta figura por todo el borde. Obviamente tengo que desactivar el modo ortogonal con F8 y ya puedo comenzar a dibujar la silueta. Bien, yo ya he dibujado casi toda la figura, toda la silueta. Por aquí ya estoy terminando. Miren que pues hay que poner una buena cantidad de puntos, pero tampoco se necesita pues que sean demasiados. Miren que yo por aquí simplifico un poquito algunas cosas y ya estoy terminando. Miren que ya estoy cerca de llegar al punto donde inicié. Lo que voy a hacer es que voy a tratar de terminar de dibujar este contorno para mostrarles cómo terminamos la polilínea. Yo había hecho algo y es que con la tecla F3 había apagado los snaps temporalmente. Entonces en este momento, pues como no lo tengo encendido, no veo el snap del endpoint para poder cerrar esta polilínea. Entonces otra vez con la tecla F3 voy a activar nuevamente los snaps. Si me acerco al punto inicial, ahí ya lo puedo atrapar, lo cojo con un clic. Y pues para estar seguros que esa polilínea quede cerrada, pues miren que aquí cuando dibujamos la polilínea hay una serie de opciones. Vamos a utilizar una que se llama close para estar seguros que esa polilínea queda completamente cerrada. Ya está, ya tenemos esta polilínea. Yo lo que voy a hacer en este caso es que ahí la seleccioné, la voy a copiar para tenerla por acá a un lado. Y ya tengo una silueta que puedo utilizar en algún dibujo en sección o en fachada. Puedo hacer muchas cosas. Podría, por ejemplo, ponerle un relleno sólido. En este caso lo vamos a poner con la misma capa de figura. Es decir, que si la imprimimos saldría negra. O le podría poner un achurado gris o color 255 que al imprimir salga el borde pero salga blanca por dentro. Podría tener muchas maneras de expresarse diferentes. Lo que podríamos hacer acá ya después de tener la figura, el contorno y el hatch es crear un bloque, como ustedes ya lo saben, crear un bloque que corresponda a una figura humana de pie. Eh, pero también podemos hacer otras cosas. Si, miren que yo copié la polilínea, pero en la imagen todavía tengo la polilínea. Una opción que podemos utilizar también es recortar la imagen y para eso tenemos un comando que se llama image clip. Yo aquí lo estoy anotando completo, image clip, todo pegado, confirmo con enter
Y cuando utilizamos este comando, lo primero que nos pide el AutoCAD es seleccionar la imagen que queremos recortar. Vamos a seleccionar esta en el borde. Ahora nos pide que si queremos crear un nuevo borde, ahí vamos a confirmar con Enter. Y ahora el comando nos deja seleccionar algunas opciones para recortar. Por ejemplo, seleccionar una polilínea. O podemos recortar de forma rectangular o dibujarlo poligonalmente, pero como ya tenemos esa polilínea, vamos a escoger esta opción, seleccionar polilínea, y vamos a seleccionar esta polilínea que ya habíamos dibujado, y con ese comando pues lo que hicimos fue recortar la imagen utilizando para el recorte la polilínea que ya teníamos. Entonces vimos cómo utilizar el comando image clip, y podríamos también, ¿por qué no?, utilizar figuras humanas recortadas dentro de los planos. Si son planos expresivos y no muy técnicos y se pueden utilizar fotografías, este puede ser un buen recurso, insertar fotos y recortarlas por el borde. En este caso, primero habíamos dibujado una polilínea y el recorte lo hicimos a partir de esa polilínea. Bien, eso era pues, lo que queríamos ver hoy, cómo insertar imágenes y cómo crear un bloque de una figura humana a partir de esa imagen. Pues obviamente antes de eso, cómo la escalamos con referencia para que esté en las medidas reales, y luego pues cómo podíamos hacer este tipo de cosas. Bien, con eso terminamos.